Mirando a los mercados, y hasta ahora aquí en Platón nos acompaña Javier Puerto, responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, si le parece, para entrar en materia, quería preguntarle cómo ve, cuál es la actualidad que estamos viendo en los mercados financieros. Bueno, los mercados están con una cierta dualidad porque están pendientes, por un lado, de los resultados empresariales, que ahora comentaremos, y luego también muy pendientes de los bancos centrales. Entonces, se da esto de que en el corto plazo, sobre todo, impacta mucho cada dato macroeconómico que nosotros vemos que puede, a su vez, impactar en la decisión de política monetaria que pueda tomar tanto la FED como el BCE, y por otro lado, también más individualmente o sectores en concreto, muy pendientes de las cifras que se publican. Mirando en esta situación del mercado, desde Caser, ¿cuáles son los fondos de inversión que recomendáis para invertir? Bueno, por un lado, para la renta variable, yo creo que lo recomendable en este escenario es invertir en calidad más allá de sesgos de inversión, de poder invertir en growth o en value. Para eso pues, nos encontramos con fondos como puede ser el Salem World Growth, que es un fondo muy concentrado de unas 30 o 35 posiciones que ponen ese foco en calidad y en una valoración justa, pero sin enfocarse demasiado en este ámbito. A lo mejor también, por dar otra idea un poco más diferenciadora, podríamos irnos a los small caps estadounidenses. Yo creo que estamos todos de acuerdo que la economía de Estados Unidos, con los más y con los menos que está demostrando últimamente en los datos macroeconómicos, pues sigue siendo muy sólida, pero por otro lado nos encontramos que los fondos que van más pegados a índices más grandes, pues sí que pueden sufrir o adolecer de un poco de unas valoraciones más ajustadas. Entonces, si nos vamos a fondos de pequeñas compañías, pues podemos coger ese entorno macro tan positivo que vemos en Estados Unidos, pagando una valoración mucho más justa. Vemos como, por ejemplo, el PER del Russell 2500 está más cerca de 15 y el del S&P 500 más cerca de 22, simplemente por coger una referencia. Y ahí encontramos fondos como puede ser el T. Rowe US Smaller Companies, que tiene poco tracking error hacia su índice. Es una casa T. Rowe de analistas, es una casa global de las más grandes, a nivel mundial, y yo creo que ese fondo pues, puede ser una buena idea para complementar la parte core de la cartera. Decías al principio de esta charla, ¿no?, como el mercado, entre otras variables, de las primeras está esa campaña de presentación de resultados, decía además la inmediatez, ¿no?, de vigilar esas números, repasando precisamente esas cuentas. ¿Qué destacáis? Pues sobre todo en Estados Unidos, que ya digamos que han publicado ya el 80% o el 85% de las compañías y se puede hacer una lectura. En Europa pues ahora estamos en plena temporada de resultados y todavía a lo mejor es precipitado hacer una lectura conjunta, pero en Estados Unidos sí que estamos viendo cómo han batido otra vez previsiones, lo han vuelto a hacer otro trimestre más. El 75% de las compañías han batido beneficios por acción y se esperaba un crecimiento de beneficios del 3 o el 4% y al final ha resultado ser prácticamente del 7%. Entonces sí que son unos resultados sólidos que respaldan un poco esas valoraciones tan ajustadas que comentaba antes. Y por lo que decías antes, el mercado pendiente de esos resultados de los bancos centrales, en un momento en el que no dejamos de mirar, ¿no?, cuáles son esas expectativas cuando llega el pivote, telegrafía el BCE de junio, la FED enfría. ¿Cuál es el escenario que barajáis en esas perspectivas? Bueno, para el Banco Central Europeo parece ya que está todo mucho más claro, porque por lo menos cuál va a ser la primera bajada de tipos, que va a ser el 6 de junio. Yo creo que muy mal tiene que salir todo para que esto no se produzca con el poquito tiempo que queda. En el caso de la FED, pues estamos viendo constantemente cómo van adecuando el mensaje a los datos que están saliendo. No podemos decir que no nos lo dijeron, porque siempre Powell ha dicho que van a ser data dependientes y así está siendo. Los datos de inflación pues no están respondiendo tan bien en Estados Unidos, pero últimamente nos hemos encontrado algunos indicadores que sí que apuntan a que podemos volver a esa una o dos bajadas que esperamos para el 2024, seguramente no empezando en la reunión de junio, que tienen la semana después del Banco Central Europeo, ya nos iríamos más bien a septiembre, pero estamos viendo como las nóminas no agrícolas pues no respondieron tan bien el viernes pasado, la tasa de desempleo se fue al 3,9%, esto sí que puede empujar a la Reserva Federal, que hasta ahora tenía como el empleo como su bastión para seguir en esta política de tipos tan altos en el 5,5% y no se estaba resintiendo el empleo, no se estaba resintiendo el crecimiento, con ese desempleo en el 3,9%, el PIB también tuvo una caída sobre las previsiones y sobre el dato anterior, porque sigue respondiendo y sigue en el 1,6%. Y por otro lado tuvimos el deflactor del consumo privado subyacente, que es otra medida de inflación que le gusta mucho mirar a la Reserva Federal, y también salió un poco más cerca de las previsiones, un poco más, una o dos décimas más de lo que apuntaba el dato anterior, pero mucho más controlado que el dato de IPC general y el dato de IPC subyacente. Entonces, si ponemos todo esto en la coctelera, pues podemos esperar que sí que la FED responda con una o dos bajadas este año.
Bueno, lo iremos viendo, lo iremos comentando. Muchísimas gracias por volver aquí a este plato de Negocios Televisión. Javier Puerto, responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, buena jornada. Y nosotros en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.